Mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, ¿cómo están? Otra edición de El Gigante de la Semana, aquí en Radio Mundus, por supuesto para todas las radios que nos repiten, que nos replican, que nos republican, para decir de alguna manera, y como siempre desde, bueno, obviamente todas las plataformas de TV Mundus, ya sea en las plataformas sociales, en nuestros propios sitios de internet. Estamos con un domingo muy fresco, en una semana que va a estar muy fresca. Vamos a estar con mínimas de 10, entre 9 y 10 grados, aquí en el tercer cordón del conurbano bonaerense, y por supuesto máximas muy cercanas, ¿no? Es decir, una semana fresca donde el miércoles o el jueves, siempre según el Servicio Meteorológico Nacional, estaríamos viviendo nuevamente algunas lluviecitas. Pero bueno, esto siempre ocurre cuando el invierno se está despidiendo y hasta entrada la primavera, porque sabemos muy bien que el 21 de septiembre no llega necesariamente la primavera. Y si no, pregúntenle a los estudiantes, ¿no?, que hacen su descanso, su picnic, y cuántas veces ha llovido. Señores, con el equipo de siempre, Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara, Juancito Pérez Bala, Ricardo de Sousa y en redes Belén do Campo Pascusi, comenzamos nuestra edición del día de hoy, aquí como siempre en nuestro programa que emitimos, y hoy estamos llenos de informaciones. Cumbre entre los principales líderes mundiales, Vladimir Putin y Donald Trump. Se están cerrando en el día de hoy, domingo, las listas para las elecciones nacionales de octubre. Algunas ya están firmadas, pero hasta último momento se pueden cambiar. Por lo tanto, vamos a dar las presunciones, pero recién hoy domingo a las 24 se cierran esas posibilidades. La economía revienta por todos lados, con tasas altísimas, encajes insostenibles para los bancos. Bueno, señores, esto se va a los caños. Por otra parte, hoy se vota en Bolivia. Peligroso el resultado de hoy. La división del campo popular le podría ver el territorio a las fuerzas fascistas que volverían al poder. Denuncia de atentado contra Mel Zelaya en Honduras. Lo denuncia Xiomara Castro, la presidenta. La crisis del fentanilo sigue causando víctimas. Ya serían más de 100. Y por supuesto, el fútbol, que sigue avanzando en nuestra Argentina a pesar de todo. Bueno, señores, comenzamos a desarrollar la información. Decíamos que las elecciones están hoy cerrando sus listas, las listas nacionales, y por supuesto, discúlpenme, pero si me traen un echarpe, ahí estamos, muchas gracias. Decíamos, se están cerrando las listas, las listas de todo el país. Por lo tanto, la cobertura se va a hacer recién a las 24, porque hasta último momento siempre hay algunas firmas que se caen, firmas que se levantan, acuerdos de último momento. De todas maneras,
el peronismo en los principales distritos. Después ya el domingo que viene daremos las listas en todo el país. Con el nombre de Fuerza Patria va unido, y contra todos los pronósticos que temían que por ahí Juan Grabois fuera separado, no, señores, van juntos a todo el resto del peronismo. La lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la encabeza Tayana. Recordemos también que en Capital la de senadores Mariano Recalde. Es decir, casi todos los sectores se ven representados de una u otra manera. En el caso del oficialismo, bueno, el régimen está enviando a su ministra de Seguridad como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, estaría siendo candidato a diputado por la provincia de Mendoza. Ya sabemos, la Libertad Avanza hace fagocito al PRO y a gran parte del radicalismo, ¿sí? Rodrigo de Loredo se quedó afuera de todos los armados. Bueno, hay mucho lo que hay que decir, lo tenemos que depurar. Recién hoy, domingo, a última hora, esto se va a estar consolidando y cerrando, por lo tanto, recién podremos hacer un resumen al respecto en TV Mundus durante la jornada y, por supuesto, en nuestra edición del Gigante de la semana que viene. Por otra parte, digamos también que la crisis del fentanilo ya se cobró 100 víctimas. La inacción del régimen de Javier Milei, que, bueno, no es con el tema, con la excusa de la desregulación y acá no se vigila nada. Bueno, lo que ocurrió es que, en definitiva, ya hay 100 víctimas fatales. Cifras provisorias por la aplicación del fentanilo. El ANMAT hizo ya una denuncia en diciembre del año 2024, cuando el régimen nazi macrista llevaba un año en el poder, pero bueno, sin embargo desoyeron todo y ahora sí las víctimas se suman por doquier, y esta inacción del gobierno de Javier Milei está provocando casi tantas víctimas como las que provocó el COVID. ¿Ustedes se imaginan este gobierno con la pandemia? ¿A dónde habríamos ido a parar? Bueno, hubiéramos terminado como Brasil, ¿no? O como Estados Unidos, que tuvieron récord de muertes en carácter proporcional a su población. Digamos, por otra parte también que otro detalle muy importantes es que se está ahora, Mario Lugones, el ministro de Salud, sale a decir que están tratando de tomar medidas, que están siguiendo las partidas. Bueno, pero es tarde, ya se fue un centenar de víctimas y no más. El fentanilo se aplica en muchas intervenciones quirúrgicas, las denuncias fueron a tiempo, las alertas, pero no se ejecutaron Federico Sturzenegger dijo acá laissez-faire y vamos con todo y acá no se regula nada. Bueno, hay muertes. La desregulación provoca muertes. Seguramente este caso va a tomar mayores dimensiones en las próximas jornadas, tristemente con mayor cantidad de víctimas. Reiteramos, estamos hubo 130 muertes durante el COVID y ahora con el fentanilo 100 muertes hasta el día jueves. Hay que ver, hoy estamos en domingo, si crece en la semana. Como el gobierno es el que maneja las cifras, seguramente las va a esconder lo más que pueda. Por otra parte también, digamos que en el campo internacional, la Corte de Nueva York por el momento frenó la orden de la jueza Loretta Presca de que Argentina deba entregar el 51% de las acciones de la petrolera de bandera YPF. Esto, recordemos, era un fallo a favor de Loretta Presca, que es la sucesora de Tomás Griesa, jueces de Nueva York, enemigos completos de la Argentina, y a favor de los fondos buitre. Este fondo buitre es el fondo Woodford, y bueno, aparentemente por una deuda de 16.000 millones de dólares. Ni eso valía la empresa cuando la compró de vuelta a la Nación. Bueno, están declamando el 51% de las acciones de YPF. Por el momento la Nación, la República Argentina, ha apelado, y por el momento, no significa ganado, por el momento apeló, hay que seguirlo trabajando, y eso es lo que nos da miedo, porque este es un gobierno que viene a destruir el Estado, por lo tanto las acciones que pueda tomar, uno tiene miedo de lo que pueda ocurrir acá. No estamos en las mejores manos, pero por el momento, mientras se apela, no hay que entregar esos activos equivalentes a la mitad más uno de
la empresa nacional de petróleos, YPF. Por otra parte, digamos también que la economía está en una situación muy crítica. El gobierno salió a recambiar una deuda, pero solo recaudó el 65% de esa deuda, señal de que los bancos no quieren recomprar deuda en pesos, porque temen que el dólar se dispare. Entonces, Luis Caputo y Javier Milei lo que tomaron como determinación es subir las tasas a cifras impracticables para una economía normal, es decir, la llevaron al 70%, y por otra parte, obligaron a que el encaje de los bancos sea del 50%. Quiere decir que los bancos tienen que obtener ganancias para pagar el 70%, solo con la mitad del dinero, porque la otra mitad del dinero tiene que quedar depositado. Entonces, es imposible. ¿A cuánto tienen que ofrecer las tasas a alguien que va a pedir un préstamo, digamos, productivo, una empresa, una pyme o lo que fuere? Impracticable. Es directamente el frenazo total a una economía que ya se cae, y esto va a ser peor porque con tasas al 70% tasa nominal anual es imposible. Ustedes saben que uno pone un plazo fijo y hay otro que va a pedir un préstamo al que hay que hacerle un split o diferencia. Si partimos de que uno va a obtener 70, ¿a cuánto hay que prestar? Y si aparte decimos que es el 50% del dinero tiene que ir en encaje, bueno, obviamente es impracticable desde el punto de vista técnico a cuánto hay que estar. Señores, por eso y de esta manera la economía que tiene un dólar a presión, que ya está en cualquier momento tocando la banda superior, bueno, provocaría esta circunstancia muy difícil de reactivación. Muy por el contrario, estaríamos ingresando en una recesión quizás peor a la del 2001. Justo a pocas semanas de las elecciones. Primero las elecciones cruciales de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 40% del país, es el 50% de toda la economía argentina está en la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, en octubre ya se eligen todos los candidatos nacionales, lo cual va a dirimir cómo es la suerte en esta nación los próximos 2 años. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. El gobierno parece haber perdido la brújula en lo que podría decirse que es el manejo de la economía. Es un gobierno netamente economicista, monetarista, y no está teniendo las mejores alternativas. Es más, ha entrado en un camino más que resbaloso, y por eso esto se ha convertido en algo muy peligroso. Bueno, vamos entonces ahora sí a otra de las informaciones. Hoy se está desarrollando una crucial elección en Bolivia. Lamentablemente la división del campo popular ha hecho que el campo popular, que antes integraba el MAS, el partido que supo estar en el poder durante 20 años, exceptuando la interrupción golpista, podría perder hoy. Ninguna fuerza de derecha estaría superando el 20%. El peligro es que a segunda vuelta pasen 2 fuerzas de derecha. La división increíble, imperdonable de los dirigentes populares está generando que la posibilidad de que Bolivia vaya para atrás y tenga que retroceder en todos sus aspectos si es que la derecha triunfa. 7 millones de bolivianos están habilitados para ir a los comicios, y por supuesto el gran peligro es el retorno a una dictadura militar, y ya sabemos lo que ocurre cuando los gobiernos populares pierden. Bien, las épocas de revancha. Es más, los candidatos de derecha están hablando de una reforma constitucional, lo cual indicaría que gran parte de los derechos que se habían ganado se terminen perdiendo. Vamos a ver el informe que al respecto hace la cadena colega con Freddy Morales, Telesur, que nos comenta lo siguiente. La situación horas antes del inicio del sufragio para elegir gobierno y legislativo es de normalidad. Coinciden gobierno, tribunal electoral y medios de comunicación.
El Tribunal Electoral informó que a partir del mediodía de este sábado se puede consultar en su página oficial la nómina definitiva de candidatos para estos comicios. Las normas electorales señalan que hasta 3 días antes de la votación, partidos y frentes pueden cambiar nombres o llenar espacios que estaban vacíos en sus listas. También admite impugnaciones a candidatos. Por ejemplo, este sábado el tribunal informó que al realizar la revisión de impugnaciones decidió que 2 eran válidas, por lo que 2 candidatos a diputados quedaron fuera de carrera 12 horas antes del inicio de la votación, que empezará a las 8 de la mañana de este domingo. Desde los sectores sociales se recordó que los candidatos de derecha anuncian el retorno al neoliberalismo, que redujo drásticamente el papel del Estado y empobreció al país con la privatización de empresas estatales a precios irrisorios y alto costo social. El gobierno que entre de turno tiene que trabajar con el movimiento campesino, porque estamos en los 9 departamentos y somos la mayoría. Ahora este movimiento campesino ya no es ignorante, somos capacitados, somos profesionales. Privatizar las empresas, privatizar muchas cosas, ¿no? Entonces, y dejar, o sea, el Estado plurinacional, las bases que realmente necesitamos del día a día del campo van a estar, digamos, un poco más fregadas. Desde la Confederación Única de Campesinos se recordó que los candidatos de la derecha incluso están anunciando que modificarán la propia constitución política del Estado para anular conquistas sociales. La derecha entra y quiera cambiar lo que nosotros hemos conquistado, el tema del Estado plurinacional, querer hurgar la Constitución con algunos argumentos, querer privatizar a nuestras empresas, que si bien algunos están de alguna manera con algunas debilidades, ahí va a estar al frente el movimiento indígena campesino. El presidente Luis Arce en las últimas semanas ha advertido sobre el riesgo del retorno del neoliberalismo, facilitado por la división del propio movimiento al socialismo, partido en función de gobierno. Si la derecha tomara el gobierno, no va a haber estos programas de apoyo al pequeño productor agropecuario. No va a haber la renta dignidad, no va a haber el bono Juancito Pinto, no van a haber todos los beneficios que hemos hecho durante tantos programas, esas infraestructuras de unidades educativas, de hospitales, de puentes que hemos venido realizando durante todo este tiempo, ya no va a haber, hermanos. Arce recordó que antes del movimiento al socialismo, el país carecía de obras de desarrollo, porque las empresas extranjeras se llevaban casi todas las ganancias de la explotación de los recursos del país. Esperemos que la conciencia del pueblo boliviano entienda que si mañana, hoy quiero decir, termina votando cualquier cosa, es un retroceso, una vuelta al pasado, al triste pasado de Bolivia, que supo pasar de ser la segunda nación más pobre o tercera más pobre, junto con Nicaragua y Haití, pasar a ser una nación con muchos derechos sociales. Increíble cómo a veces algunos dirigentes estropean revoluciones. Bueno, y donde la revolución parece estar firme, están a 108 días de las elecciones, pero siempre buscando ser alterado por las acciones de los derechistas. Esto es en Honduras. En Honduras se denunció un intento de atentado contra Mel Zelaya, digamos el expresidente hondureño. Ustedes saben que fue derrocado en el año 2009 por un golpe de Estado instrumentado por Estados Unidos. Actualmente el Partido Libre está en el poder, que encabeza su esposa, Xiomara Castro, ¿no? Y en la inauguración de un hospital, uno más, porque hay realmente una revolución en Honduras, una revolución popular, bueno, Xiomara Castro hizo mención a estas denuncias que hubo sobre un intento de atentado contra el expresidente y su esposo, Mel Zelaya. Y otra mujer debe de ser la que asume esa responsabilidad. El día de hoy hubo una denuncia de parte del fiscal. Una denuncia muy seria, de la cual todos tenemos que poner mucha atención. De lo que significa
una denuncia de esa envergadura. No es la primera vez. Ahí en esos audios dicen que ya se había hecho esa misma trama en el 2009. Yo espero que la Fiscalía continúe la investigación y que no solamente se señalen a los autores materiales, a los que salen en el audio, sino que también se señalen a los autores intelectuales que están detrás de esa trama. Prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, esperemos que... Las pasa que el problema es que los poderes judiciales en todo el continente están imbuidos por Estados Unidos, manejados por Estados Unidos, y el famoso lawfare o guerra judicial siempre está en contra de los gobiernos populares. Acá intentaron matar a Cristina Fernández, la dirigente popular más importante de Argentina en la actualidad, y no solo que no se aclaró para nada el intento de atentado, sino que encima está presa. Bueno, esas irregularidades que tienen nuestro continente con esos poderes monárquicos son los jueces. Vamos al plano internacional. Hubo una cumbre importantísima entre Donald Trump y el presidente del régimen estadounidense y Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. El tema fue Ucrania, donde hay un dictador loco, un judío, Volodymyr Zelensky, que el día anterior tuvo una charla con otro presidente judío que es Javier Milei. Bueno, pero los dos presidentes de las dos potencias se reunieron en Alaska, que es un territorio que antiguamente fue del Imperio Ruso, luego fue vendido a Estados Unidos, y por supuesto son limítrofes, son países limítrofes, los separa solamente el estrecho de Bering. Pero era la zona americana del Imperio Ruso, ¿no? A punto tal que hay muchos rusos parlantes en Alaska y también son católicos ortodoxos. Bueno, vamos a escuchar el informe de la prestigiosa cadena de Moscú, RT, de la agencia Novosti. El encuentro durante un balance junto a altos funcionarios. El mandatario aseveró que la reunión fue oportuna y muy útil y destacó que pudieron exponer la postura rusa frente al conflicto ucraniano. En paralelo, Trump expresó que la mejor solución a la crisis es llegar a un acuerdo de paz y no a un simple alto el fuego que podría romperse. Nuestro compañero Fernando Monroy con los detalles. Tras la histórica cumbre con Donald Trump, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, volvió a Moscú y en el Kremlin mantuvo una reunión con altos funcionarios de su país. Aquí tenemos las imágenes desde el Kremlin. Vladimir Putin allí señaló que la conversación con Donald Trump fue productiva y útil para explicar la postura de Rusia frente al conflicto ucraniano, y también aseguró que Rusia quiere terminar esta crisis ucraniana de la vía pacífica. Así lo aseguraba el mandatario ruso. Escuchemos sus declaraciones. La visita fue oportuna y muy útil. Hablamos prácticamente sobre todas las áreas de nuestra interacción, pero, ante todo, por supuesto, hablamos sobre la posible solución de la crisis ucraniana sobre una base justa. Por supuesto, tuvimos la oportunidad, que aprovechamos, de hablar sobre el génesis, las causas de esta crisis. Precisamente, la eliminación de estas causas fundamentales debe ser la base para una solución. Hace mucho tiempo que no manteníamos negociaciones directas de este tipo a tal nivel. Repito nuevamente, tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura con calma y con detalle una vez más. Nosotros, por supuesto, respetamos la postura de la administración estadounidense, que ve la necesidad de poner fin lo antes posible a las hostilidades. Bueno, nosotros también lo deseamos y quisiéramos pasar a resolver todos los asuntos por medios pacíficos. La conversación fue muy franca, sustanciosa y, en mi opinión, esto nos acerca a las soluciones necesarias. Ahora vamos a ver los detalles. Bueno, los detalles son otros. En realidad, la Comunidad Económica Europea, que no tiene mayor peso que el que de algunas empresas de ellos que fabrican armamentos, pero en realidad los armamentos que le estaban dando a Ucrania los está fabricando Estados Unidos. Y bueno, los europeos insisten en apoyar a Ucrania, en convertirlo en parte de la OTAN, un belicismo increíble el de la OTAN, que quiere, la OTAN no, Europa, que no tiene peso, y quiere enfrentar a Rusia. Bueno, un papelón que están haciendo
tanto Francia como Alemania. Y por supuesto Donald Trump un poco más racional, dice, bueno, esto hay que terminarlo. Y en principio no se llegó a un acuerdo definitivo, pero se habría quizás preacordado que toda la zona de Lugansk y Donetsk, las dos repúblicas rusoparlantes, quedarían como Zaporizhia, es decir, quedarían dentro de, o como provincias, 4 provincias de la Federación Rusa. Es decir, que Rusia se habría expandido hacia el este. Y el compromiso de que Ucrania no entre a la OTAN. Vamos a ver, porque está el loco judío al frente de Kiev y los europeos enfrentados incluso con Estados Unidos, porque Estados Unidos, más racional, Donald Trump, dice, esto no va así, no podemos enfrentar a Rusia. Bueno, el diálogo fue muy cordial entre ambos mandatarios, quedaron para firmar acuerdos. Vamos a ver, va a haber seguramente una próxima reunión en Moscú. Ahora Donald Trump es el que tiene que ir a hablar con el dictador de Ucrania. Sí, dictador, porque sus elecciones, que parten de un golpe, ya se vencieron hace un año. Y en 2014 hubo un golpe de Estado. Por eso Donald Trump dijo que habló con Lukashenko. ¿Saben quién es Lukashenko? El presidente que estaba cuando le dieron el golpe de Estado. Entonces, atención, en esta ocasión, por lo menos, el régimen estadounidense es mucho más racional que Europa. Y donde no es nada racional, los judíos atacando en este momento, queriendo ya, haciendo lo que es ya un etnocidio, un genocidio, terminando de ocupar ahora Gaza. Vamos a escuchar el informe de el canal Hispan TV de Bagdad, de Irán, justamente hablando de este genocidio, este crimen de la humanidad, el principal crimen de la humanidad que está realizando los judíos contra los palestinos. Las tropas israelíes ya se ponen las botas rumbo a la ocupación total de Gaza. Este paso ha desatado una tormenta de críticas en todo el mundo. Tras casi 2 años de guerra feroz, con más de 61.000 asesinados, millones de personas hambrientas y una Gaza reducida a polvo y ruinas, el asalto marca un sombrío capítulo en la historia del conflicto. La prensa analiza lo que se cuece ahí. Incluso si Israel ocupa Gaza, el hecho de poner bajo su control todo un territorio, hogar de unos 7 millones de palestinos, podría agravar su crisis existencial, pues incluso antes de la guerra las organizaciones de derechos humanos denunciaban el apartheid israelí, con la mayoría absoluta de los palestinos privados de sus derechos básicos, asevera AP News. A pesar de proclamarse como una democracia que respeta el derecho internacional y las reglas de guerra, la reputación global de Israel está hecha trizas, destaca The Conversation. Además, advierte a Estados Unidos que debe alinearse con el resto de la comunidad internacional en lugar de apoyar a un régimen sin límites para cometer crímenes. Los planes de Netanyahu para expandir la agresión en Gaza confirman que busca deshacerse de los cautivos para servir a sus intereses personales, asevera Press TV, recordando la idea inicial de Hamas sobre un pacto basado en la liberación de rehenes, a cambio del cese permanente de la agresión israelí contra Gaza y el flujo irrestricto de ayuda. Bueno, es el informe de Hispan TV, ¿no? Lo que está haciendo realmente la comunidad judía de Tel Aviv es increíblemente antihumano, pero nadie le pone el cascabel al gato, tienen impunidad. Si lo hacen los judíos parece que está bien, cuando alguien se defiende es un terrorista. Bueno, ya sabemos cómo son las cosas en este mundo desigual. Vamos a una pausa, la última de nuestro programa de hoy, y cerramos con algunas informaciones cortitas sobre el fútbol. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar.
Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Bueno, rapidito los cierres en el fútbol. Ayer jugaron, Platense le ganó 2-1 a San Lorenzo. Huracán venció 1-0 a Argentinos Juniors, resultado que agradece Boca. Y mi querido Deportivo Riestra sobre el final le empató 1-1 a Central allá en Arroyito contra el Central de Di María y todo. Bueno, los partidos para el día de hoy domingo: River juega contra Godoy Cruz en el Monumental, 6:30 de la tarde. A las 20:30, Boca Juniors visita a Independiente Rivadavia de Mendoza, ya en Mendoza, en Malvinas Argentinas. No está cerrado, atención, no está cerrado, volvemos a la política y acá nos vamos. No está cerrado, sean muy cautelosos con esto, porque hasta las 24 de hoy esto puede cambiar. No son las cifras de las posiciones definitivas, pero Fuerza Patria en el distrito bonaerense, con la lista de diputados nacionales, la encabezaría Jorge Tayana, Jimena López, hasta casi, y Juan Grabois en los primeros lugares, que serían los cerrados. Después, bueno, vamos avanzando. Sergio Palazzo en el quinto lugar, que es la presencia del sindicalismo, igual que, digamos así, Hugo Moyano hijo en el puesto 9, Hugo Yasky en el puesto 13, sería la presencia sindicalista. Por otra parte, los derechos humanos con Horacio Pietraglia en el puesto 7. El Frente Renovador pondría a Jimena López en el segundo, a Sebastián Galmarini en el 11. Bueno, hay un poco de cada sector, ¿sí? Hay un poco de cada sector. Pero esto puede cambiar, darlo ahora. Incluso en los diarios de hoy a la mañana salieron algunas listas, no está cerrado. Ya conocemos esto, hasta último momento se puede caer todo, se puede firmar todo de nuevo. Señores, nada más, nos vamos. En la operación técnica, hoy Raulito de Sousa, Juan Pérez Bala en el equipo periodístico. Después tenemos, Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara. En redes, Belén Docampo Pascusi. Esto fue el gigante de la semana aquí en Radio Mundus. Ustedes saben, nos encuentran, como dice, acá abajo, ¿no? Acá abajo, acá abajo. Estamos en radiomundus.com.ar, tvmundus.com.ar, ecoinformativo.com.ar, en YouTube, en Twitter, bueno, ahora se llama X, ¿no? En Instagram, en Facebook, en todos lados estamos nosotros con la información. Y ahora sí nos vamos. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net Radio.